Bueno, buenas noches con todos y con todos los presentes. Muchas gracias por estar aquí. Eh, Mi nombre es Manuel Macías, soy director del Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil y junto a otras organizaciones como el Observatorio de Servicios Públicos, la Organización Ciudadanía Participativa y en el marco del proceso de Guayaquil, ¿cómo vamos? Estamos organizando algunos conversatorios y entre ellos este de acá, acerca de la ordenanza de participación ciudadana de Guayaquil, para analizar qué asuntos se deben reformar, eliminar o incluir en la ordenanza de participación ciudadana para garantizar una verdadera democracia participativa. Sí, en este caso, el Grupo Ciudadanía Participativa, así como el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, propusieron para tener un tipo de conversatorio en donde se expongan algunos criterios respecto a un análisis acerca de la ordenanza, por lo cual aquí está Clara Carrillo de la iniciativa Ciudadanía Participativa, que ha venido trabajando en un proceso ya de algún tiempo para analizar la ordenanza y proponer algunos cambios respecto a ella. Asimismo, César Cárdenas, del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, tiene algunas ideas y propuestas respecto a eso, para ver qué se debe hacer, ¿no? Entonces, la idea es exponer algunos criterios e ideas para luego poder digamos, intervenir más activamente ya en el ámbito político puro, para ver esos cambios o materializar esas ideas que se están planteando, ¿no? En todo caso, en este punto quisiera dejarlas con Clara, que va a hacer una presentación respecto al trabajo que ha venido haciendo de análisis de la ordenanza y bueno, y también con sus propuestas eh, respecto a eso. Y después hablará César Cárdenas y bueno, después ahí abrimos un tipo de foro más amplio donde todos podrán también dar su opinión, su punto de vista y así generar un conversatorio en ese sentido, ¿no? Clara, por favor, puedes tomar la palabra. Bien, buenas noches. Gracias a todos los que nos acompañan hoy y gracias también por interesarse en este tema que nos compete a todos. Algunas, se están suscitando algunas situaciones en el país que podrían generar reacciones en contra o a favor de algunas posturas políticas, tal vez. Pero lo importante, creo yo, es que todos nos consideremos actores políticos y desde esa mirada como ciudadanos podamos hacer algún tipo de aporte a la legislación, a la normativa o poder revisar si hay alguna manera de mejorar estos escenarios, ¿no? En ese sentido también, nosotros formamos parte de un grupo de estudio que fue liderado por la Universidad Casa Grande, y desde allí pudimos conformarnos como colectivo primeramente y también como un grupo más grande donde fuimos analizando algunos aspectos. Entonces, como colectivo nosotros nos llamamos Ciudadanía Participativa Guayaquil y nuestro tema de análisis fue la reforma a la ordenanza que regula el sistema de participación ciudadana en el Cantón Guayaquil. Un poco como para contextualizar, poner en antecedentes, nosotros, como les mencionaba, empezamos como un grupo desde la formación de liderazgos y políticas públicas, un ciclo de capacitación e incidencia política que se llevó a cabo de manera híbrida, con sesiones tanto virtuales como presenciales, en el marco del programa de educación para la comunidad que desarrolló la Universidad Casa Grande en los años 2021-2022, tanto desde abril hasta septiembre. Se trabajó con base en el reconocimiento de problemas públicos tales como educación, inclusión, accesibilidad,
migración o movilidad humana, violencia de género, cultura y nuestro tema con enfoque de participación ciudadana. Como ustedes conocen, y para quienes no conocen, nosotros nos basamos en una constitución. La Constitución de la República del Ecuador es la máxima norma en donde se destaca en el artículo 95 que la participación ciudadana es un derecho que debe ser ejercido por la ciudadanía mediante los mecanismos de democracia directa y participativa. En la misma Carta Magna se hace mención, se establecen los principios en los que los ciudadanos participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, es decir, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. Ya con estas dos premisas nosotros podemos sentirnos que somos parte de un proceso y que tenemos la potestad para, desde, desde estas dos citas, involucrarnos aún más, sentirnos corresponsables de la gestión que se realiza en el ámbito público. Nuestra investigación se basó en una metodología. Si lo vemos fríamente, se realizó una encuesta que fue realizada a un grupo cerrado de 100 personas que viven en Guayaquil, mayores de 15 años de edad, y también hicimos unas entrevistas a expertos, personas que tenían experiencia en leyes, en sociología, en políticas públicas y gestión o administración pública. Desde esta misma metodología, ya un poco más desde la academia, lo hicimos en el año 2021 con un enfoque más desde Design Thinking, desde el diseño de la política pública a través de un laboratorio de ideas. Se analizaban los problemas públicos, se planteaban algunas alternativas, posibles soluciones a esos problemas. Quizás un poco con menor conocimiento de lo que era en sí trabajar la política pública ya en campo. Pero para el 2022 la propuesta fue darle mayor énfasis a la metodología Aprender Haciendo, es decir, lanzarnos ya a concretizar esta propuesta e incidir en alguna de las propuestas desde el enfoque legal, desde la norma en general a nivel local, ¿no? En Guayaquil propiamente. Fue así como nuestro problema público se analizó desde varias aristas. Por una parte, el desconocimiento de la ciudadanía del alcance que tiene en la toma de decisiones desde la gestión pública. Muchas personas encuestadas respondían que no conocían que ellos podían ser parte de este proceso en la gestión pública. También al revisar los documentos, específicamente la ordenanza, veíamos que había una barrera semántica, es decir, que se obviaba la información sobre las formas de ejercer los derechos, tanto como ciudadanos y los derechos desde la participación ciudadana. Y también una deficiente claridad en los procedimientos de control. Muchas personas hablan de que se debe de hacer procesos de vigilancia, de veeduría, de allí nacen también los observatorios, pero no se sabe bien cuál es el proceder, cómo generar este proceso de vigilancia o de observancia. Y si sumamos estos tres aspectos, terminan amenazando el ejercicio de participar. Ese fue un poco nuestro análisis del problema y luego mantuvimos reuniones, como lo había mencionado antes, con algunas organizaciones de la sociedad civil, entre esas Misión Alianza Noruega, también Comisión Ciudadana por la Verdad, algunos docentes de algunas universidades, entre esos también participó Manuel, de la Ecotec, de la Universidad Católica, desde el mismo Consejo de Participación Ciudadana, y el Observatorio de Políticas Públicas, ¿no? ¿Cuál era nuestra propuesta? Sabemos que la ordenanza tiene varios artículos, pero
no era real poder cambiar todos los artículos o derogar todo el documento. Nuestra propuesta era revisar de esos artículos cuáles podíamos sí generar un cambio y solicitar que se dé ese cambio desde la redacción, lo que decíamos, estas barreras semánticas, de 9 artículos. Entre esos estaba el número 13, el número 15, el 21, el 22, permítanme, el 24, el 25, el 26 y el 35 y 36. Solo para un poco leer aquí, revisar juntos, en el artículo 35 hay una definición. Llámense veeduría ciudadana a la participación ciudadana en el control de temas específicos relacionados con la gestión municipal, conlleve o no egresos económicos en cuyos procesos no podrán intervenir o influenciar en la toma de decisiones, sino únicamente, exclusivamente vigilar su correcto desempeño. Y hago este énfasis en el únicamente porque así está redactado actualmente en la ordenanza y nuestra petición era que se reforme eso, porque si nos remitimos a otros documentos como el reglamento de participación ciudadana, allí se menciona que para realizar el seguimiento, ¿qué tiene que hacer una veeduría ciudadana? Va a realizar el seguimiento, vigilancia y fiscalización de la gestión pública, previo, durante o posterior a su ejecución, pero podrán también conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones, exigir rendición de cuentas y contribuir al mejoramiento de la administración de lo público. O sea, no es solamente vigilar, no es solamente ver, no es solamente observar, ¿no? Sino que hay varios verbos de acción que le permiten a la ciudadanía ser una parte más activa. Eso como por revisar uno de los artículos. ¿Cuál era nuestro proceso también, o cuál era nuestra propuesta? Incidir a través de los medios locales. Tuvimos la oportunidad de que haya un artículo publicado en el diario El Universo de nuestra propuesta. Así involucramos a la academia, a la sociedad civil y a los medios de comunicación en este proceso. También estuvimos en un par de medios digitales. La señora alcaldesa en ese momento delegó la tarea al procurador síndico para que desde la administración, desde su rol como administrador, pueda atender nuestra petición. Y luego también para el 20 de octubre, cuando nos delegaron a la reunión con el procurador, se pudo concretar esta reunión el 25 de octubre ya con el procurador síndico. Él, en esa revisión que hicimos con un par de abogados también del despacho jurídico de ahí del municipio, nos dijeron que de los 9 artículos, 6 no tenían ninguna objeción, les parecía que era perfectamente viable generar la reforma. En 2 nos dijeron que no estaba tanto, que iba a ser revisado, que no es que podía ellos ya decirnos que estaban bien, porque entre sus competencias, desde otro artículo de la norma, ellos sí podían hacer este tipo de como barreras para que no haya la reforma que nosotros sugeríamos. Y uno nos decía que estaba como fuera de su potestad como departamento jurídico, sino que tenía que ser visto en consejo. Eso como para comentarles un poco el proceso de incidencia y bueno, ya para cerrar, agradecerles su atención. Los integrantes que conformamos el grupo fueron José Álvarez, Jorge Baque, Julio Goya, Rosita Tamayo, Manuel Narváez y quienes habla, Clara Carrillo. Tenemos una cuenta en Twitter donde hicimos un poco, dejamos la evidencia del proceso que hemos ido llevando. Y ahora, como hay cambios en la administración local, esperamos que para los próximos días se pueda generar una nueva reunión con quienes estén dentro de la comisión
del municipio y quienes puedan atender esta petición para igual mantener el proceso, el debido proceso, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna consulta? Gracias, Clara. Bueno, ahorita vamos quizás con la intervención de César, ¿no? Y después abrimos como, yo quisiera, dependiendo de lo que diga César, quisiera luego también dar unos criterios respecto a la ordenanza. No sé si igual, creo que imagino que hay mucha gente que no la conoce, entonces quisiera también como hacer un paneo rápido para que la vean cómo es en la actualidad y luego, bueno, pues ya tener una discusión, una conversación más profunda con base en esa pequeña visión. César, adelante tú, por favor. Chévere, muchas gracias y bienvenidos, bienvenidas a todos y todas las personas, los lideresas, los líderes que se conectan desde varios espacios de carácter organizativo. A ver, nosotros como observatorio hemos analizado bastante los contenidos de esta ordenanza y en conclusión es una ordenanza que excluye, que limita la participación ciudadana, que trata de tener un control sobre la participación, mejor dicho, lo tiene, no solamente porque Así pasa a veces cuando uno le toca hablar se le daña el internet, pero todo el resto funciona bien. Déjame ver si pasa aquí. Creo que se le fue ahorita pues a mí que se me ha ido. otra ordenanza, porque realmente no apoya, no contribuye a fortalecer el tejido social, no contribuye a promover la participación, no contribuye a que haya inclusión de los diversos sectores sociales. Entonces, con esas limitaciones, en conclusión, realmente lo que debemos hacer es construir una propuesta de ordenanza sustitutiva para reemplazar la actual ordenanza de participación ciudadana. Eso en conclusión, es decir, no quiero entrar en detalles, en términos generales esas son las conclusiones a las que llegamos después del análisis de la ordenanza. Entonces no cabe poner vino nuevo en odres viejos, hay un dicho popular. Creemos que es importante más bien es promover todo un proceso de participación desde abajo hacia arriba, desde las unidades básicas de participación, desde los territorios, desde las parroquias. No solamente las parroquias reconocidas, sino también las parroquias que están, por ejemplo, hay una parroquia que quiere, hay mejor dicho, toda una zona que quiere ser parroquia que es todo el monte Sinaí. Entonces hay que incluirlos, ahí hay una fuerte presencia organizativa, hay que tratar, hay que invitarlos, hay que activar también mecanismos de inclusión para que toda la gente de diferentes territorios donde hay organizaciones realmente pueda participar, ¿no? Y debe ser una participación diversa. Hay que incluir también a las cámaras de producción, a organizaciones que regularmente casi no participan, pero que tienen que ver mucho con la participación, por ejemplo, las ligas barriales. Eh, Hay organizaciones de mujeres también, hay una fuerte presencia de organizaciones de mujeres, hay redes de organizaciones, está la red de organizaciones sociales del Guayas, está la red de organizaciones de la sociedad civil del Guayas también, entonces habría que hacer una convocatoria. Y esta participación activa debe tener una modalidad híbrida. Debe ser una parte hecha vía virtual, necesariamente, y también otra parte vía presencial, para construir, con ideas, básicamente, con ideas. Después ya el hecho de poner ya en el texto las cosas, las aspiraciones de la gente en relación con el tema de la participación ciudadana, ya eso es otra cosa, ¿no? Eso ahí se puede conformar una comisión que ponga en el texto todas las demandas, las ideas que tenga la gente, ¿no? Yo creo que
Eso es sumamente clave, porque no nos vamos a poder a redactar con todos en una asamblea esta nueva ordenanza, ¿no? No, eso es imposible. Eso, mis queridos amigos, amigas, ¿no? Gracias, César. Bueno, en este punto me gustaría, antes de darle la palabra a quien quisiera hablar, quien tenga preguntas, comentarios, ideas, quisiera exponer varios temas. Uno es, por ejemplo, que hay que tomar en cuenta el nivel de participación en la actualidad que existe en Guayaquil, ¿no? De acuerdo a la encuesta de percepción ciudadana que hicimos en Guayaquil, ¿cómo vamos? ¿Sí? Hay unos datos que son un poco tenebrosos, diría yo, en términos de la participación. ¿Cuáles son? Un dato es que, por ejemplo, el 72% de las encuestas que hicimos, que fueron a 1.070 personas en 30 barrios de Guayaquil, el 72% no ha participado en ninguna organización, espacio o red con fines cívicos, sociales o políticos en el último año. Y asimismo, el 73% no ha participado cívica ni políticamente en ninguna actividad durante el último año. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esta parte? Que hay un reto importante en términos de promover la participación, porque hay una mayoría absoluta, un 70% de personas que no están involucrados para nada en asuntos políticos o cívicos, ¿no? Entonces hay un 30% que en teoría sí está, pero ese 30% también aquí no está en este resumen, está más abajo en el informe, pero en lo que participan es, por ejemplo, en redes sociales, quizás eso es en WhatsApp, dando su opinión en sus grupos de familia, que no está mal en todo caso, o en comités de padres de familias en sus colegios y escuelas, ¿no? Entonces, pero no hay participación como que activa respecto a los asuntos públicos de Guayaquil. Ahora, por otro lado, uno de los temas que son importantes en este caso es para qué sirve o en qué asuntos es clave la ordenanza de participación ciudadana. Y creo, desde mi punto de vista, que entre todos los mecanismos de participación ciudadana que existen, es decir, entre la silla vacía, las asambleas ciudadanas, así como otros mecanismos de control social como las veedurías ciudadanas, etcétera, comités de usuarios. El más importante en el cual la ordenanza tiene injerencia es en esto de acá, es en el presupuesto participativo, ¿sí? Es decir, el presupuesto del cantón, que como hemos dicho en ocasiones previas, es de alrededor de 800 millones de dólares anuales. Es decir, que en este periodo en el que entra, Aquiles Álvarez va a tener alrededor de 3.200 millones, si no es de 3.200 a 3.400 millones de dólares para estos próximos 4 años. Y cada año deben aprobarse cómo se va a distribuir ese dinero público, cómo se van a distribuir 800 millones de dólares en el Cantón Guayaquil. Y para eso es clave esta ordenanza, porque en esta ordenanza y de acuerdo, bueno, esta ordenanza lo que hace es regular a nivel local lo que ya exige la Ley de Participación Ciudadana y también el COTAD y la Constitución, que es que los presupuestos sean elaborados de forma participativa en conjunto con la gente, ¿no? En el caso de Guayaquil, en los últimos 12 años, ¿sí? Esta ordenanza, la que estoy presentando ahorita, fue aprobada el 30 de septiembre del 2011. Y esta es la ordenanza de participación ciudadana de Guayaquil. Que si no la tenían, ya se las voy a mostrar, se las puedo enviar también en cualquier momento. Y si puedo, por aquí, por el chat, ¿sí? Ya cuando termine de hablar, ¿no? Esta es la ordenanza, ¿no? La ordenanza que regula el sistema de participación ciudadana del Cantón Guayaquil. Por ley, todos los municipios deben tener una, porque a partir de esto es que se crea lo que se conoce como el sistema de participación ciudadana del Cantón Guayaquil. Y ese sistema de participación ciudadana tiene algo que es clave, que es esto de acá. Es la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana de Guayaquil, ¿sí? Esta es la clave
es como que la médula quizás de toda esta ordenanza como tal. ¿Por qué? Porque aquí es donde finalmente se vota y se aprueba el presupuesto del Cantón Guayaquil anualmente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el asunto que siempre ha sido criticado respecto a esta ordenanza? Que fue hecha en el año 2011, cuando estaba todavía el alcalde Nebot, y en ese tiempo el procurador síndico es el actual ministro de gobierno, Henry Cucalón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que em, pasa con esta ordenanza? Em, Como una cosa que, por ejemplo, yo creo que son asuntos y pequeñas palabras que deben cambiar, ¿no? Es la concepción de participación que se le da. Entonces, como se habla acerca de la Asamblea Cantonal, dice este órgano que se constituye no tiene otras atribuciones que las existentes en la Ley de Participación Ciudadana y en el COTAD, y por lo tanto no puede limitar, coartar ni entorpecer la participación, perdón, el ejercicio de las competencias exclusivas del alcalde. Entonces, aquí hay un tema incluso hasta de cómo se concibe la participación, ¿no? Es decir, la participación no se trata de que entorpezca, coarte o moleste, digamos, al sistema representativo, sino que sea, digamos, una forma clara de democracia participativa, con todos los riesgos y beneficios que eso conlleva. Pero en la norma como tal, creo que estas palabras pueden estar de más, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, y aquí es lo que quizás nos podemos detener un poquito, em, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí están las atribuciones de la Asamblea, ¿no? Promover la intervención ciudadana las tomas de decisiones, eh, etcétera. Aquí hay 6, 7 literales, que todos, digamos, son generalmente como normativos, positivos, ¿no? Fortalecer la democracia, promover la formación ciudadana, etcétera. Pero aquí está un tema que es clave y que es único en el caso de Guayaquil, eh, y que no se repite, al menos yo no he visto en otros cantones, que es la integración de la Asamblea Cantonal de Participación. De acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana, la Asamblea debe estar conformada por 3 tipos de sujetos de actores: las autoridades electas, representantes del régimen independiente y representantes de la sociedad civil. ¿Sí? Eso es clave y es claro en todas partes. Eso es así, así está en la ley. ¿Cuál es el asunto que es problemático y que siempre ha sido problemático y criticado en esta ordenanza? Es que hace un listado, en primer lugar hace un listado de quienes pueden participar específicamente en términos de los que son representantes del régimen independiente y representantes de la sociedad. Y en segundo lugar, cosa que también es bastante, digamos, única, es cómo se le dio un peso al voto de cada uno de estos actores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, que las autoridades electas, que para este efecto es el alcalde y un concejal designado por el municipio, por el consejo municipal, perdón, solo ellos dos, esos dos miembros eh, de las autoridades, tienen una representación del 51% del total. Es decir, que implica que realmente ellos dos mandan. Es decir, al final de cuentas, la autoridad electa, sea el alcalde alguien de los concejales, pueden votar a favor o en contra y todo lo demás puede quedar sin ningún tipo de peso realmente, porque ya tienen una mayoría, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si esta ordenanza se mantiene tal cual, digamos que el alcalde Alquiles Álvarez con un miembro del consejo, que también será alguien de su línea, por decirlo así, porque tienen mayoría en el consejo, eh, tienen el poder de decisión absoluto en este caso. Es decir, puede todo el mundo estar en contra, pero al final de cuentas igual va a ser aprobado porque tienen ya esa mayoría por derecho, por decirlo así, ¿no? Es decir, no es necesidad, digamos, en términos legales no es ni siquiera necesario llegar a un consenso, porque siempre vas a tener la mayoría para aprobarlo, ¿no? Entonces, este es un punto clave y crítico que siempre se ha mencionado como un tema eh, que deja la ordenanza casi que sin piso, la participación ciudadana casi sin un sentido real, ¿no? Porque, por lo que he expuesto, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, entre representantes del régimen dependiente,
¿sí? Que son básicamente instituciones ligadas a la municipalidad y al gobierno central, ¿sí? Están todas estas organismos, ¿no? Que al final de cuentas son en general también puestos designados por el mismo alcalde, el consejo municipal o el gobierno de turno, y que ellos representan el 19%, ¿sí? Entre todas estas. Es decir, en esta nueva alcaldía se tendrá que nombrar un nuevo representante de la empresa cantonal, de la Corporación Registro Civil, de todas estas. Y si se dan cuenta, casi todas, con las excepciones de las elecciones provinciales del gobierno nacional, son puestas por el alcalde. Es decir, que ahí tienes casi un 19% más, es decir, tienes un 70% de votos de representación que es puesta por una misma línea, ¿no? Es decir, por la línea de la autoridad. Porque difícilmente los que han sido nombrados aquí, es decir, los que han sido nombrados por el alcalde y que luego vayan a la asamblea van a votar en contra del alcalde, ¿no? Difícilmente. Digamos que se puede hacer, pero si vota, al final de cuentas, su voto vale un 0,86%, que también no es casi nada. Y recordemos que igual, por último, si votan todos en contra, igual ya está el 51% eh, con mayoría. Así que pueden votar, pero seguramente pueden votar en contra, pero lo que les costaría es el puesto, básicamente, porque lo sacarían después, quizás por no alinearse, por decirlo así. En todo caso, ahí tenemos ya 70% de la asamblea unificada, ¿no? Dentro de una misma línea política y con poca probabilidad eh, de ser crítico, ser contrario u oposición, ¿no? Y por último están los representantes de la sociedad, ¿no? Que aquí también, sí, en primer lugar hay un listado específico, que en este caso son más o menos unas 90 organizaciones, si no me equivoco, 100. El tema es uno que ha sido siempre criticado, es que, bueno, en Guayaquil hay muchas más organizaciones que están interesadas y mucho más que están creadas y que quisieran participar como representantes de la sociedad en la asamblea. Si no estás en este listado, básicamente no puedes participar, porque la ordenanza ya explica y te dice cuáles son las que pueden participar. Entonces hay un asunto ahí, digamos, excluyente, como mencionaba César, en términos de quiénes pueden. Han ido reformando y han incluido algunas otras, ¿sí? Organizaciones a lo largo de estos 10 años. Pero bueno, en todo caso, la idea o lo que siempre se ha dicho es que lo mejor es quizás no tener ningún nombre, sino que hay un tipo de inscripción que se haga al comienzo del año, por ejemplo, respecto o en algún momento del año, donde tú digas que quieres participar, porque eres una organización de la sociedad y punto, ¿no? Pero esto de aquí, de cierta manera, ya restringe y solo hace como que un club de la sociedad civil que puede participar, ¿no? Y bueno, ahí pueden haber cercanías, pueden haber disidencias, pueden haber gente a favor, puede haber gente en contra. Eso no lo quiero juzgar o mencionar aquí, solo pueden ustedes ver como que todos los que son parte. El tema de fondo es que también entre todos estos representantes de la sociedad, eh, básicamente representan el 15%, ¿sí? Del voto total. Es decir, digamos que toda la sociedad está en contra porque no está de acuerdo con algo. Igual ya tienes el 70% asegurado, en primer lugar, y este 15% que son de las parroquias urbanas, eh, en realidad ha funcionado como personas que han sido muy ligadas al régimen político, ¿no? De la municipal, dirigentes barriales, dirigentes partidistas, etcétera, ¿no? Que trabajan de cerca con. Entonces, digamos que ni siquiera tienen el 70%, tienen el 85% de votación siempre alineada a una organización política y un proyecto político de la gente que está ligada al municipio. Eso de fondo, sea con este alcalde o sea con la anterior alcaldesa, bueno, la actual, la vigente, es un problema de fondo, es problema de diseño estructural, ¿no? Porque al final de cuentas hace que no, ¿para qué voy a ir si ya sé que igual ya tienen mayoría? Mi voto vale el 0,13% de, como organización, como individuo.
entonces quita un poco esa, digamos, esa igualdad quizás que se quisiera o se esperaría, igualdad política en todo caso, en términos de la sociedad civil. Entonces, este aquí digamos que es un punto medular, esa conformación y el sistema cómo está representado por voto y peso político cada uno de los actores, que en teoría deberían ser relativamente equitativos. Quizás, y esto en términos de propuesta, podemos pensar que debe ser un 33, 33, 33%. Es decir, si hay tres tipos de actores, autoridades, régimen independiente y sociedad civil, que cada uno tenga un 33%. Y por último, el alcalde, 33,34, ya, para que complete el 100% y no se quede en 99,99. Pero, pero en todo caso, eso sería quizás algo mucho más, eh, digamos, democrático y de igualdad política y que en todo caso obliga a que exista un mecanismo o un tipo de consenso y acuerdo, ¿no? Que simplemente no sea algo, una planadora en todo caso, sino que sea algo más bien democrático que implique que tienes que llegar a acuerdos y tener una mayoría, ¿no? Si las cosas se hacen bien, deberían haber mayorías, deberían haber acuerdos y consensos. Pero este sistema actual, digamos que hace que eso ni siquiera importe, porque ya está todo ganado previamente a que lo tengas que discutir. Eso en primer lugar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? De aquí es que sale también, o sea, el tema en la Asamblea Cantonal es la primera instancia donde se debe aprobar el presupuesto participativo, que también tiene que tener en cuenta esto de acá, ¿no? El Consejo de Planificación Cantonal, en el cual en la actualidad está conformado de esta manera, ¿no? El Consejo de Planificación, que es donde, digamos, eh, de alguna manera se hace la planificación. Yo diría, a menos de que alguien aquí tenga una experiencia distinta y un conocimiento más vasto, que este aquí funciona como un tipo de caja negra, ¿no? Uno no sabe finalmente cómo funciona esa parte del Consejo de Planificación, eh, quiénes están ahí, cómo trabajan, cómo se hace la planificación en términos reales participativos, ¿sí? El, el presupuesto participativo, por ejemplo, tiene unos tiempos específicos, ¿no? Se tiene que ir trabajando desde junio más o menos, si no es desde antes, donde ya se tiene una aproximación de cuánto dinero vas a recibir. eh, entonces comienzas a pensar y a tener un tipo de eh, base de proyectos en los cuales quieres invertir esa plata. Eh, en las investigaciones previas que hemos hecho desde el año 2019 hasta un par de años atrás, la elaboración del presupuesto de Guayaquil no ha sido tan participativa, de fondo, ¿no? Sustancialmente. De forma cumplen, de forma existen estas reuniones, de forma piden por ahí que les digan, ¿qué quieren? Ah, aceras, ah, también bordillos, ah, que pavimenten esta calle, cosas así, ¿no? Eh, entonces, eso es como lo que sí ha existido en términos reales, pero eso no es tampoco algo como para pensar en, a ver, tenemos todos estos problemas públicos, tenemos todas estas competencias respecto al municipio o a las necesidades. ¿Cuáles son las áreas que ustedes, ciudadanía, piensan que son prioritarias? Las 1, la 2 o la 3. La gente puede votar y decir, queremos que la prioridad uno en este año sea la inversión en asuntos de seguridad. Ya, chévere. La prioridad 2, que sea en asuntos em, de arte y cultura. Ya, está bien. Entonces, ahí puede haber un tipo de priorización. Asimismo, se puede hacer un tipo de priorización territorial. Guayaquil dividido por los circuitos, distritos, etcétera. Bueno, cuáles son las zonas más críticas, las que existe más pobreza, más desigualdad, etcétera, más problemas? Ahí es donde debe haber una intervención mayor, eh, un tipo de inversión pública más fuerte, ¿no? Para que sea algo que logre eh, reducir desigualdades, ser más equitativo, etcétera. Esa parte nunca ha estado del todo clara y yo les puedo decir por asuntos de entrevistas, investigaciones que se han hecho, que la gente que participa generalmente en la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana tampoco sabe. Solo van a votar, entre comillas, porque se les socializa cómo va a ser generalmente el,
la distribución del presupuesto, que generalmente es como 85% obra pública, 15% administrativos, pero ese 85%, que es el 85% de 800 millones, ¿sí? Más o menos, es lo que hay que discutir, ¿no? Y es lo que hay que ver bien cómo esta ordenanza puede hacer que ese proceso se clarifique y que sea obligatoriamente participativo de forma sustancial, no solo de forma, o sea, de una manera formal, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay todo un tema específico también por trabajar. Eh, Está aquí lo de presupuesto participativo. Yo en algún momento mencionaba que no sé si es mejor hacer un tipo de ordenanza específica de los distintos mecanismos de participación ciudadana, una ordenanza de presupuesto participativo, una ordenanza de los cabildos abiertos, una ordenanza de la silla vacía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la silla vacía? Por la cual, que es un mecanismo súper importante, eh, pero que en los últimos 4 años ha sido utilizado 0 veces. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que plantea la ordenanza? Las sesiones de los gobiernos autónomos tratadas son públicas que será ocupada por un representante de la ciudadanía con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones en asuntos de interés general que sean competencia resuelta por el Consejo Municipal y que consten expresamente en la convocatoria del orden del día correspondiente. La persona que va a intervenir deberá justificar la pertinencia de su solicitud en función del tema específico que vaya a conocer y resolver el Consejo Municipal, para lo cual deberá acreditar ante la Secretaría del Consejo su representatividad, su experiencia y conocimiento sobre el tema de interés para la comunidad. ¿Cuál es el problema práctico que se ha dado en relación a la utilización de la silla vacía? ¿Qué dice que debe ocuparse cuando sean asuntos que sean competencia de resolver por el Consejo y que consten expresamente en la convocatoria del orden del día? ¿Cuál es el problema? Que la convocatoria del orden del día no está disponible libremente y con suficiente tiempo de anticipación para que la gente sepa de qué se va a hablar, ¿sí? Si ustedes preguntan y ven y conocen a gente que está un poco metida en asuntos municipales, la convocatoria generalmente se da la mañana misma, el jueves en la mañana pasan la convocatoria. Es decir, en qué momento te puedes registrar, en qué momento puedes saber cuál es el tema que van a hablar. Entonces, en términos prácticos, no se puede participar, porque no es que te dicen, a ver, con 4 semanas de anticipación, estos van a ser los temas del orden del día que se van a dar en los consejos en las próximas semanas. Eso no pasa, simplemente. ¿Sí? Entonces la gente no se entera y como no se entera, no puede inscribirse y como no se inscribe, no participa. Y al final de cuentas, ya se hace un círculo vicioso que finalmente los resultados son que la silla vacía ha sido utilizada 0 veces en los últimos 4 años, ¿no? Y cuando ha sido utilizada, y alguna vez que ha sido utilizada, ha sido como que 1 contra 5, es decir, el día que había un opositor, habían 3 más que eran a favor de, ¿sí me explico? Entonces era como que hay todo un juego de estrategia política, por decirlo así, en esa parte. Entonces aquí también hay algo que mejorar y que corregir, que tiene que ver con el procedimiento, ¿no? Que quizás aquí no sea, aquí lo norman o lo regulan en 3 párrafos. ¿Será que se necesita más? ¿O cómo eso se articula de una mejor forma con la gestión específica de de la, em, de la gestión municipal diaria, ¿no? Caótica, que siempre va a ser la gestión pública, apurada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay algunos asuntos. Hay asuntos de control social, no sé si de la rendición de cuentas, de las veedurías ciudadanas, etcétera, que hay cosas que tienen que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, es decir, hay muchos asuntos que tienen que verse cómo se armonizan entre procesos con el Consejo de Participación Ciudadana, con la municipalidad y también con los asuntos prácticos de la vida municipal y de la vida de la gestión pública municipal, ¿sí? En todo caso, esto quiera como para que los que no conocían la ordenanza, esta es, en términos generales, no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado son algunos asuntos del número de organizaciones, como les he dicho, se han incluido algunas, como el 5, 10 o algo así, pero ahí en términos de procedimientos es lo mismo. Entonces, esta es la ordenanza que se hizo el 30 de septiembre del 2011 con Jaime Nebot y con
Henry Cucalón, que era secretario de la municipalidad en ese tiempo, es el actual ministro de gobierno hace poco tiempo, ¿no? Eso, claro, por ejemplo, Manuel, solo un asunto, perdón, Manuel, disculpa que te interrumpa un ajá, ratito. Toma en cuenta que hay dos preguntas de Carlos y Lilia Ceballos, ya voy a ver, que ya voy a ver, sería a muy ver. importante verlo. Está Ah, en ya, el chat del... lo que dice, sí. Por favor. Sí, ¿cuál sería la función de procurador síndico en el caso de la ordenanza? em, Creo que no tiene ninguno más allá de ser como el que declara o el que certifica, ¿no? Como lo dice acá. De ahí la parte del régimen independiente es un concejal el que lo plantea. El procurador síndico lo que va a hacer en el proceso, me imagino, es ver la parte de la concordancia con otros cuerpos normativos, ¿no? Lo de las barreras ya lo va a mencionar Clara, yo solo termino con esto acá, ¿no? Que esto aquí es algo también como importante, ¿no? Dentro de las disposiciones generales. Ningún integrante de la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana podrá presentar información, propuestas, tesis u opiniones personales a nombre y en representación del espacio de participación ciudadana sin contar con la autorización escrita de la presidenta de la Asamblea, es decir, del alcalde o alcaldesa, ¿no? Entonces, como que hay ciertas limitaciones que son polémicas, por decirlo menos, eh, y que bueno, que son los asuntos que deben de observarse. Solo eso hoy quería, Clara, te dejo con esta pregunta, dice, ¿a qué se refiere como barreras semánticas en tu presentación? Y después le doy la palabra a Manuel Narváez para que alzado la mano, ¿sí? Listo, me avisan si se escucha porque por acá, por mi casa, empezó a llover durísimo. Sí, Y estaba perfecto. para ahí escucharlos tengo bastante ruido, pero bueno. A ver, gracias por la pregunta a Carlos y Lili. El procurador síndico, en realidad, tal vez me corrige José Gregorio o Manuel, que tienen también, son miembros del grupo, del colectivo. Eh, el procurador síndico tiene la función de procurar, esta es la palabra como más cercana, es decir, administrar los fondos del municipio. Desde esa figura, él va a decidir objetivamente, lo más apegado a la ley y a la norma, de qué sí entra según lo que ya se había estipulado en el presupuesto. Es decir, qué es lo que se puede ejecutar y qué no. Eh, no sé si Gregorio quieras acotar algo, si me equivoco. Sí, no, me confirman si se me escucha. Sí, Buenas noches. Ya, a ver, el procurador síndico en realidad lo que es el abogado del municipio, ¿no? El abogado de la institución. Y él hace un poco como esta especie de control. No cabría decir control constitucional porque en realidad él no hace un control constitucional, pero sí hace un control normativo. Un poco ya se lo comentaba hace un momento, me parece que Manuel comentaba que el procurador de alguna manera lo que hace es verificar que la normativa que se está redactando o que se trata de promulgar por parte del Consejo guarde relación o esté en estricto apego con lo que manda tanto la Constitución de la República como la Ley de Participación Ciudadana y demás reglamentos. Esa básicamente es como la función del procurador, en una función técnica básicamente. Sí, más o menos por ahí va. Es el síndico en sí. Recuerden que los representantes legales que tienen los gobiernos autónomos, en este caso la alcaldía, es el alcalde y el síndico. En este caso el síndico es el que tiene que velar poco y más por ser un custodio de todo lo que tiene en ley y más que todas las ordenanzas. Tienen que estar, cumplir todos los requisitos y estar alineado lógicamente bajo la supremacía de la Constitución. El síndico es el responsable de todas estas cosas. Cuando hay una ordenanza en donde se visibilice una vulneración, o más que todo, que sea algo no constitucional, automáticamente la ciudadanía o el mismo el consejo, el pleno, puede
puede derogar esa normativa, esa ley, esa ordenanza que está dentro de las competencias del gobierno que está al frente. Entonces, en este caso, el síndico, el procurador, es quien el que está al frente de todo ese control y lógicamente con el equipo jurídico que debe tener en todos los municipios. Recuerde que no solamente está el abogado, en este caso el síndico, sino también hay varios actores en cada departamento en donde tienen que velarse el cumplimiento de la ley. Aquí estaríamos hablando Constitución, Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la ordenanza que vendría a ser más. De hecho, nada más para precisar, en este proceso que nosotros hacíamos como Ciudadanía Participativa Guayaquil, en nuestra reunión con el procurador síndico, y esto ya lo comentaba la compañera Clara hace un momento, el procurador síndico un poco quedó en hacer una revisión de nuestra propuesta, y de esta revisión se determinó que habían 6 de los 9 artículos que nosotros proponíamos reformar. Él indicaba que habían 6 artículos que eran perfectamente posibles, que guardaban bastante buena relación con la Carta Suprema, que era posible. En uno de los 3 artículos que no daba paso él a la reforma, era básicamente porque decía que había que tener un poco de cuidado por el tema me parece que tenía que ver con los presupuestos participativos, o alguna cuestión de estas, y él decía, ok, sí, pero es que al final hay situaciones que nosotros no la normamos per se, sino que ya obedecen a nuestro cumplimiento por parte o a nuestro cumplimiento de la norma superior, digamos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en ese momento? Derivarnos con la secretaria del Consejo, la abogada Herrera, Marta Herrera, porque parece que la secretaria general del Consejo era la que estaba encargada de esta comisión que tenía que ver con reformas a las ordenanzas municipales, y sobre todo estaba especialmente involucrada con este tema de la participación ciudadana, o con la ordenanza de participación ciudadana. Un poquito nada más para precisar. Bien, gracias a los dos compañeros, Manuel Narváez y José Álvarez. Ellos también fueron parte del grupo quienes nos acompañaron en este proceso. Y para responder la siguiente pregunta, las barreras semánticas es porque no está explícito. Lo que no está escrito en la norma no vale, no tiene una base legal, por lo tanto no tendría sentido como pretender que hayan cambios en la práctica si eso no está escrito. Lo que no está escrito no cuenta. Entonces, nosotros hicimos, les estoy compartiendo la pantalla, este análisis, en donde anexamos cuál era esa reforma a cada artículo, el texto cómo estaba en la ordenanza actual, que lo ha compartido Manuel hace un momento, algunos de los artículos, y cuál era el análisis. Si podemos ver, y voy a irme a la última, que fue más o menos la que revisamos en la presentación. Artículo 35, ¿no? Definición, llámense veedurías ciudadanas a la participación ciudadana en el control de temas específicos. Y yo les mencioné que en algún artículo se decía que esto tenía que ser redactado diferente. Entonces, ¿de dónde nosotros nos valíamos para decir, esto no está redactado y no tiene como congruencia, o no se pierde un poco la intención de la verdadera participación, de la participación real?
es porque en el artículo, según el Reglamento General de Veeduría Ciudadana, en el capítulo 2 de las veedurías ciudadanas, artículo 6, puntualmente de las veedurías ciudadanas, se dice, además, se recomienda elaborar una ruta o procedimiento para conocer cuáles son los pasos a seguir. Porque ya, aquí me dice que hay que hacer el seguimiento, vigilancia, fiscalización de la gestión pública, previo, durante, posterior. Cuando lo conversamos con la persona que era delegada, que trabajaba en ese momento, no sé si todavía seguirá trabajando en el Consejo de Participación Ciudadana, nos decía, ¿cómo la persona llega a saber que tiene que hacer esta veeduría ciudadana? ¿Cómo se califica para ser veedor? ¿Cómo él reconoce cada uno de estos procesos? ¿Qué es hacer seguimiento? ¿Qué es hacer vigilancia? ¿Qué es hacer fiscalización? Y si es que yo quisiera como revisar a nivel general, si yo le pregunto a una persona, ¿qué es gestión pública o administración pública? Muy probablemente no va a saber cómo responder. De hecho, tal vez me salte un poco del contexto en los debates que hubo de candidatos a prefectos, alcaldes, muchos de ellos desconocían de qué es la administración pública, de cómo se lleva un proceso en la gestión pública. Salían con ideas, propuestas que no eran viables. Entonces, por eso era la necesidad de revisarlo desde esa redacción. Las barreras semánticas es porque si no está dicho, no se puede ejecutar. El otro ejemplo que puso Manuel, que era de la silla vacía o de los presupuestos participativos, las personas confunden en el presupuesto participativo el exigir un valor al municipio, que sí, que se puede hacer, pero que hay un proceso, hay un procedimiento que se debe hacer para llegar a colocar ese valor en el presupuesto general de este año calendario. Entonces, creo que el ejercicio que más, y ese era otro de los, voy a dejar de compartir aquí para compartirles otra pantalla, otro de los ejercicios que hicimos en cuanto a ver, déjame ver si ay, se me salió un ratito, pues, ya. Nosotros hicimos una consulta, como les mencionaba, a 100 personas. ¿Qué mecanismos de participación conocen las personas? El que mayor puntuación tiene es el de rendición de cuentas. Pero si nosotros nos detenemos a preguntar qué es la rendición de cuentas y a cuántas rendición de cuentas han asistido, las personas no sabían explicarlo y no sabían puntualmente en qué fechas o periodos se hace y qué tanto se le puede exigir a la persona que está en la función pública hacer esta rendición de cuentas más detallada, más disgregada. Sin embargo, ellos decían, ¿no? La mayoría dijo que conocía la rendición de cuentas. Otro punto era si ellos han hecho uso de estos mecanismos de participación. Y el 66% dijo que no. Y en el caso de los que dijeron que sí, el 34%, ¿cómo fue su experiencia? Medianamente buena, dijo que era el 48%. Que era no tan buena o mala, el 8%, y que era excelente o sin ningún pero, el 32%. Entonces, allí vemos que hay ese desconocimiento, que hay esa falacia o como mala interpretación de las cosas. Entonces, sí es la invitación a primero conocer para luego ya acercarnos. Y hay espacios de formación. Manuel con el observatorio está promoviendo ahora una escuela, un periodo de formación.
y han habido así como que varios instituciones educativas, sobre todo universidades, que están llevando adelante estos procesos y que es importante, creo que para la ciudadanía en general, conocer, inscribirse, llevar algunos de estos procesos formativos y hacer el ejercicio desde su realidad. Esa es como la invitación. No sé si contesté las dos preguntas. ¿Tuvieron alguna otra réplica? Sí, chévere, gracias. Yo quería ver si podíamos un poquito exhortar lo que acaba de manifestar Clarita, si me permite. Sí, adelante, Manuel. Ok, bueno, aquí en este grupo que ha hecho la propuesta, ¿no?, de reforma, hemos justamente ahora estamos, esta es la cuarta veeduría que estoy coordinando en mi historia de como asamblea del Cantón Naranjal, y justamente para vigilar el cumplimiento de la obra del tramo Naranjal-Tenguel, que ha venido siendo discutido y bueno, pues tuvimos que hacer primeramente dos audiencias públicas, conocer el problema que está suscitándose, y uno de los grandes problemas que tiene allá es que ya están cobrando el peaje y no tenemos ni siquiera 1 metro de carretera pavimentada, para que vayan ustedes analizando cómo es el servicio público. ¿Cómo lo conformamos las veedurías? Las veedurías deben ser, pues, lógicamente técnicas y también conocer el sector, conocer de su idiosincrasia, su cultura, conocer la zona donde va a atravesar, pues en este caso la obra, en este caso la carretera. En el contrato, pues casi todos los contratos dicen que no solamente que se construirá la obra, sino también vienen beneficios para, para los pobladores de su alrededor, porque van a tener un efecto, van a tener también tiempos que soportar posiblemente hasta sus ingresos, sus negocios, porque las obras a veces paralizan también áreas donde hay comercio y tendrán que ver cómo se las arreglan y ver cómo las acomodan. ¿Y qué es lo que debe empoderarse la ciudadanía y este equipo de veedores? De conocer cómo hacer el seguimiento de esto. Por decir, en nuestra veeduría estamos 9 ciudadanos. Ahí hay un ingeniero civil, un arquitecto que han trabajado en fiscalizaciones de obras como esta, que tienen experiencia en carreteras, puentes y todo eso. Tenemos que ir con ese perfil a hacer esa veeduría. Esto no es de antojo, esto es conocer lo que se va a vigilar. De la misma forma, conocer el proceso de la veeduría, conocer qué es, cómo va y todo eso, que son procesos. ¿No? Entonces, eso es para más o menos reusando. Y acá en la ordenanza, si la comparamos con el capítulo primero de lo que es control social que está en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, está súper que alejado a lo que dice el artículo 84, lo que dice el 85, lo que dice el 86. Simplemente es una cosa como que le dicen a la gente, ¿quieren jugar pelota? Ahí está la pelota, ahí está la cancha, juegue. Así. Esa ordenanza es sumamente una burla para el conocimiento y para la inteligencia de la población. Lo mismo está el tema de las rendiciones de cuentas. Desde hace 4 años atrás, el Consejo de Participación Ciudadana ha venido ya emitiendo resoluciones en donde ya no son rendiciones de cuentas, sino son procesos de rendición de cuentas que tienen 8 fases. Y una de esas fases es la deliberación. Yo tengo una mala experiencia con la prefectura del Guaya. He venido siendo presidente de la rendición de cuentas de la prefectura por 2 años y en los 2 años no ha cumplido la prefecta. Lamentablemente, en la parte de deliberación, ellos pensaron que eso era un show y un monólogo, y por lo tanto eso no dice la normativa, no dice el reglamento, y nosotros, en este caso como presidente de la rendición de cuentas de la prefectura, yo no le firmé el cumplimiento de esa fase. Y así tiene que estar en el Consejo de Participación Ciudadana. Y así nos pasaríamos toda la noche. Esta reforma que ha hecho este grupo, o que hemos hecho este grupo, está con el espíritu de que las ordenanzas tomen un rumbo que sea bien apegado a la Constitución y a la ley que tenemos vigente. Si la ley orgánica de participación ciudadana necesita reformas, imagínense ustedes la ordenanza.
la conformación de las asambleas cantonales. ¿Qué dice la normativa? ¿Quién es la que va a ser parte de los presupuestos participativos? Dice claramente la ley que es la Asamblea Local de Participación Ciudadana. En el caso que no existiera una asamblea local en el Cantón Guayaquil, entraría pues ya el siguiente opción, que es la asamblea cantonal, que es la que conforman, en este caso, con servidores públicos, funcionarios públicos y la sociedad civil. Y ahí también se encontraron un sinnúmero de perjuicios para la ciudad. ¿Qué es lo que quisiera que Clarita le vaya anunciando? Decir, en este artículo encontramos esto y esto es lo que nosotros proponemos. En tal artículo, esto es lo que encontramos y esto es lo que proponemos. Para irle dando luces a esta reunión y ver de qué forma se unen más ideas, porque en este momento solamente hemos planteado. Y como vemos las cosas, y en algún momento se lo manifesté, no quería ser pesimista, pero sabíamos que esto de aquí lo iban a poner en un congelador y que no nos iban a tomar en cuenta tal la velocidad como nosotros lo propusimos. Y posiblemente esto de aquí lo vamos a tratar con el nuevo alcalde o con el nuevo equipo del área correspondiente. Pero sí es bueno que lo conozcan los compañeros que están formando parte de esta reunión, de lo que nosotros hemos reformado en este proyecto. Gracias, Manuel. Creo que no es el espacio, porque ahorita se han conectado personas que por primera vez están conociendo de estos documentos, de estos procesos, y más bien la idea era como eso, ir motivando a que más personas reconozcan, primero, que tenemos derechos y deberes como ciudadanos, pero también dentro de la participación ciudadana hay deberes y derechos. Entonces, para poder hacer un buen ejercicio en la práctica de estos deberes y derechos, primero debemos leer el documento que, Manuel, no sé si pudiste compartirlo, Manuel Macías. Si Sí, pudiste lo acabo compartirlo. ahorita de compartir por el chat. Perfecto. Creo que allí está para que todos lo puedan leer, acceden a revisarlo en PDF y más bien vamos a seguir generando estos espacios también un poco por la propuesta de César. César más bien decía, la semana pasada que tuvimos una primera reunión, no hace falta revisar artículo por artículo. Echemos abajo, deroguemos esta ordenanza y propongamos una nueva, porque como hay nuevos mandantes, hay nuevo gobierno local, es más fácil como llegar con este documento. César, si me equivoco, me corriges, pero un poco esa era la postura. Entonces, ahora lo que nosotros queremos es que ustedes conozcan de estos dos procesos, de estas dos miradas, y que estamos conversando, dialogando ahora para que en un futuro ya podamos ir trabajando todos cualquiera de estas dos ideas y desde allí saber hacia qué quisiéramos votar, desde este ejercicio de democracia, qué quisiéramos hacer como ciudadanos. Ir, tocarle la puerta al nuevo gobierno, al nuevo alcalde y decirle, aquí estamos, nosotros nos hemos reunido, hemos tenido 2, 3, 5 reuniones y pensamos que esta es la opción, ¿no? Que quisiéramos más o menos ir revisando. Esa es un poco la propuesta ahora, darles a conocer estas opciones, pero también irnos informando de cómo se hace cada uno de los procesos. Gracias, Clara. César, adelante. Gracias. Todo lo que han expuesto ratifica nuestra posición de que hay que echar abajo esa ordenanza, definitivamente. En primer lugar, o sea, no se puede construir sobre lo viejo cosas nuevas. O sea, es una posición tan, un poco, posiblemente la sientan como radical, ¿no? Pero es necesario, para que menos en cosas nuevas, procesos nuevos, es necesario hacer a un lado lo que no está bien, porque esa ordenanza es inconstitucional, esa ordenanza es discriminatoria, esa ordenanza es excluyente,
esa ordenanza es elitista. Es decir, y los ciudadanos, lo que es peor, en esa ordenanza, los ciudadanos somos nada, absolutamente nada. Nos dan un porcentaje del 0.013% por nuestro voto. Imagínense. Y como personas, como organizaciones, o sea, es imposible. Yo creo e insisto mucho en que hay que trabajar en una propuesta de ordenanza nueva. Pero no es una exigencia nuestra de que así debe ser. Más bien estamos poniendo estos puntos claros de nuestra posición, pero también estamos abiertos a dialogar, a ver las posibilidades de construcción. Ahora, yo realmente creo que hay que aprovechar el momento histórico de cambio, de transformación, entre comillas, que se quiere hacer. Ya digo entre comillas porque yo tengo mis reparos también frente a los posibles cambios que se quieren dar, ¿no? Entonces, pero lo más importante es cómo promovemos la participación de la gente. Yo, Manuel, no estoy muy de acuerdo en tu estadística. Es una estadística que no dice mayor cosa, porque en Guayaquil yo conozco los barrios, las organizaciones. En todo lado hay comités barriales. Lo que pasa es que no son tomados en cuenta. En esta ciudad ya hay más de cerca de 300 consejos barriales que fueron construidos, unos por el municipio para ponerlos a su servicio y otros por el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces hay que unificar esas fuerzas, hay que ver cómo se las articula, hay nuevas formas de organización, hay clubes, hay gente que inclusive hace hasta cosas culturales como los hijoperos, por ejemplo, los grafiteros, que están organizados. A ellos hay que incorporarles en estas nuevas dinámicas de inclusión, de participación. Tenemos un trabajo arduo. Primero porque no tenemos recursos para impulsar todas esas cosas. Eso va a tener que ser hecho a pulso. Tal vez habría que conversar porque como todavía no se posiciona, habría que ver de qué forma nosotros nos organizamos para hacer una convocatoria. Por ejemplo, hagamos una reunión nueva la próxima semana, una propuesta muy concreta. Y la próxima semana, más bien decidimos hacer un encuentro de organizaciones de todo lo existente en Guayaquil y hacer una convocatoria pública a que se registren toda la gente que quiera participar en la incidencia sobre las políticas públicas y los servicios públicos en la ciudad de Guayaquil. Ahí vamos a tener centenares de personas, centenares de organizaciones, y esa base de datos, ese registro, nos va a permitir convocarlos directamente. Convocarlos a una reunión, a un taller presencial en donde se le presente la ordenanza, se le presente la propuesta de reforma que realmente yo realmente saludo, la del Grupo Ciudadanía Guayaquil. Entonces, para ver, y vamos tejiendo otras formas de relacionarnos con las organizaciones. A lo que me refiero yo es que no nos cerremos, más bien abramos las puertas, abramos las ventanas para que haya mayor inclusión, para que haya mayor participación de grupos que ni siquiera conocemos. Porque hay mucha gente que está interesada en participar. No es cierto que no quieren participar, está la gente interesada. Lo que pasa es que no hay la confianza. No hay la confianza. Hay que desarrollar confianza en la gente. Porque sí, las fundaciones, las organizaciones tienen sus proyectos, sus formas de consultar, y está bien. Pero hay que ver cómo tejemos, cómo activamos el tejido comunitario. Yo conozco en Isla Trinitaria, por ejemplo, a más de 30 organizaciones, solamente en Isla Trinitaria, que les gustaría participar. En el norte de Guayaquil yo conozco 31 comités. En Monte Sinaí, que activan de manera permanente para luchar por sus tareas, por sus cosas.
Perdón, César, o sea, aquí creo que el punto es que en algún momento vamos a tener que reunirnos de manera presencial, porque de manera virtual llegar a un consenso es bastante complicado. Lo hemos trabajado desde muchos escenarios con algunas de las personas que estamos aquí en el grupo, ahora conectados, y sabemos que, por ejemplo, estas personas que tú mencionas, desde estas, eh, no sé si cabe el término periferias, tienen problemas de conectividad, no siempre tienen como acceso a un dispositivo tecnológico, entonces o no manejan al 100% estas herramientas. No sé si es el espacio ahorita como para proponer que ya la siguiente semana haya una reunión. Yo sí creo que mientras más se pueda hacer eco, ¿no? Compartir estos temas, difundir estas dos ideas con un lenguaje mucho más conciso o amigable, sencillo, decirle a las personas, bueno, o votamos lo que ya existe o reformamos algún aspecto. Entonces, pero analizando ya internamente, sí, con otras organizaciones que tengan tal vez un poco más de trayectoria, ¿qué tanto es posible uno de los dos escenarios? O votar todo el documento o hacer solamente reformas desde estas bases jurídicas, legales, tal. Porque las personas que están aquí, insisto, algunos no les he visto el rostro, están solamente las fotos, tal vez no conocen de todos los procesos y Claro, se van a asustar. una cosita nada más. O sea, dentro de todo igual en el contexto de este espacio, es básica, o sea, como hemos llevado todos los conversatorios previos, son netamente informativos, de debate, etcétera. Yo creo que ya están claras las posturas, están claras algunas propuestas. Me parece que ya también queda un poco en nosotros, los que estén interesados, en César, en ti, en mí, en Carlos, en todos los que luego puedan unirse, tener sus contactos, etcétera. Y creo que en general como que nos conocemos por distintos espacios. Así que me parece que claro, que hay que organizar una nueva reunión más específica en términos de acción, ¿no? O de algo ya más tipo asamblea popular, como se lo quiera llamar. Pero creo que en todo caso me parece que el espacio de hoy, hacer más tipo conversatorio, informativo, de generar análisis, que conozcan la ordenanza, algunos que no la conocían, que la tengan, que es lo que hemos cumplido, ¿no? Yo creo que todo lo demás tenemos algún tiempo para hacerlo, sean las asambleas, etcétera. Así que bueno, eso creo que será algo que lo podremos ir discutiendo después, organizando después. Y bueno, eso quería decir, pero simplemente como para igual mantener un poco el tono de los conversatorios que hemos tenido previamente, ¿no? Que no son como que una vamos a la acción y aquí decidamos, que eso nunca ha pasado, sino más bien como que sea algo más informativo, ¿no? En todo caso, en ese sentido, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario respecto a lo que se ha hecho, más allá de los que ya hemos hablado. Si no, bueno, creo que también ya tenemos 1 hora y media en el conversatorio y también podemos ir cerrando bueno, pues para que cada uno pueda seguir con sus vidas nocturnas en sus casas, bueno, que tengan que hacer. Sí, Me van a disculpar, yo tengo que retirarme en 5 minutos porque tengo que viajar a Quito. Mañana hay un asunto importante. Vamos a estar de ponentes en la Asamblea Nacional para solicitar la eliminación de las pensiones vitalicias para todos los exmandatarios. Entonces vamos a ser recibidos en la Asamblea Nacional, porque no puede haber privilegio en este país. Hay gente que ha hecho daño al país y que recibe dinero, financiamiento de nosotros, de los ecuatorianos. Entonces nos toca esa pelea mañana. Esperamos que tener éxito. Y si no, bueno, hay que hacerle igual a la lucha. Yo les propongo dos cosas, rapidito así. Uno, continuemos con estas reuniones virtuales y sigamos convocando, ampliando la convocatoria para que más gente se vaya sumando. Y dos, no los decidamos ahora, la próxima reunión podemos hacerlo. Intentemos hacer una reunión presencial
un taller presencial en Guayaquil. Eso lo podemos coordinar por vía interna, lo que sea. Yo me encargaría de hacer un registro. Vamos a ver cómo nos va con eso. De invitar a la gente a participar activamente para incidir en las políticas y servicios públicos de la nueva administración municipal. Y vamos a lanzar ese registro de tal manera que podamos ver, visibilizar todos los actores existentes de todo Guayaquil. Entonces, ahí vamos a encontrar justamente una base de datos que nos permita articularnos, que nos permita incluir a la gente que no está incluida. Por ejemplo, la comunidad LGBTI no está incluida. Hay que tratar, hay que ver cómo se la incluye. Y son centenares de organizaciones, pequeñitas, pero son centenares de organizaciones. O sea, no es tan... El tejido social en Guayaquil existe, lo que pasa es que no ha sido reconocido, no ha sido estimulado, ha sido más bien perseguido. Peor ahora, y esperamos que las cosas cambien, queremos que las cosas cambien. Entonces, esa es la propuesta concreta. Antes de retirarme, sigamos las reuniones, tratemos de incluir a más personas, insistamos en que parece que todavía están en vigilia los concejales a los que invitamos, la gente que está directamente relacionada con el nuevo alcalde, que no están más preocupados de otras cosas que al final que este tipo de cosas de participación de la sociedad civil. Entonces es posible que no les interese por ahora, ¿no? Después les va a interesar, pero tenemos que desarrollar un poder, el poder de la ciudadanía, el poder de las organizaciones, de los movimientos sociales, el poder de los ciudadanos, aunque no tengan organización. Es clave eso, para ser tomados en cuenta, porque si no nos van a usar, nos van a imponer. Y eso yo personalmente no quiero. Y de hecho les anuncio que vamos a producir una cosa que se llama el talón de Aquiles, que es para ir proponiéndole y criticando cosas cuando ya se monten en el poder. Todas las semanas va a haber un talón de Aquiles, un programita de 5 minutos, donde le digamos al alcalde qué es lo que está haciendo bien, pero también qué es lo que está haciendo mal, porque de hecho va a haber de todo. Entonces, por favor, no sé, eso estoy proponiendo, no quiere decir que con eso nosotros no estemos abiertos a tomar decisiones de carácter colectivo, consensuadas, sinérgicas. Estamos abiertos. Lo que ustedes resuelvan, yo lo apoyo. Así que Listo, gracias, nos estamos César. hablando porque realmente yo tengo que salir rapidito al terminal terrestre. Chévere. Bueno, que te vaya bien, buen viaje y suerte mañana en la asamblea. Bueno, yo creo que con eso ahí, Manuel, sí. solamente un poco para comentar un tema así rapidito, abuelo de pájaro. La semana pasada que nosotros nos reunimos, tuvimos un primer acercamiento. Manuel comentaba que sería interesante crear como él hablaba un poco de que la ordenanza que regula el sistema de participación ciudadana es una norma como muy general y proponía que de pronto se pudiera trabajar en una especie de normativa en la que se pueda hablar de cada mecanismo de participación ciudadana como por separado. Yo creo que en el país estamos plagados de normativa, que el problema no es la falta de normativa, sino la falta de interés político para aplicar esa normativa, pero sí, mientras escuchaba un poco lo que César mencionaba, se me ocurría que podríamos escoger, bajo esta misma dinámica de de los conversatorios, se podría escoger un poco como algunos de los mecanismos de participación ciudadana, como los más importantes podría ser, y podríamos ir abordándolos para que cada una de las personas que se conecta a estos conversatorios pueda ir conociendo cuál es la característica de cada mecanismo de participación ciudadana y así, ya al final del día, conociendo de las características de cada mecanismo,
se pueda tener bases sólidas para poder un poco opinar si en efecto nos decantamos por la reforma a la ordenanza o si nos decantamos por la derogatoria de la misma. Un poco esa es como la intención. Gracias, José. Sí, yo creo que ahorita digamos que más allá de esta reunión faltan muchísimas por hacerse y en términos de acción, ¿no? Y que se van a poder ir organizando poco a poco a través de Clara, a través tuyo, a través de César, ¿sí? Nosotros también por otro lado estamos haciendo otras cosas. Pero bueno, yo creo que con eso también me quedo con esas últimas palabras, José, de todos esos asuntos por hacer, ya para dar fin a este conversatorio que tenía ya cumplió, digamos, con su objetivo, que era esa exposición de Clara, la de César. Yo no tenía pensado tampoco hablar mucho, pero en todo caso también me parece que hay bastante gente que no conoce la ordenanza, y bueno, pues ahí se la expuso de cierta manera. En todo caso, les agradezco a todos por su tiempo. La próxima semana como es carnaval, pero el jueves va a haber un evento acerca de movilidad sostenible, o sea, regresando el carnaval. Y la otra semana, la primera semana de marzo, va a haber una acerca de patrimonio histórico y otra acerca de de políticas de arte y cultura en Guayaquil. Así que, bueno, eso nos vemos pronto. También les pasé ahí esa iniciativa, ese formulario de inscripción para que se inscriban, valga la redundancia, en el proceso de formación, participación, planificación participativa, sí, que vamos a llevar a cabo desde marzo, que ahí creo que vamos a poder conjugar algunas de las cosas que hemos estado hablando para conocer más acerca de otros mecanismos de participación ciudadana y bueno, y tomar también ya un tipo de acción específica, ¿no? Así que bueno, gracias por su tiempo y nos vemos, espero la próxima semana y seguimos en contacto, ¿sí? Pasen bien, chao, chao. Un abrazo. Ok, saludos. Nos vemos. Gracias. Chao. Saludos, buenas noches. Saludos. Chao, chao. Descansen. Saludos, José.